Hacia fines del periodo proterozoico e inicios del Cámbrico, hace unos 550 millones de años, la Antártida Oriental, India y Australia se encontraban en una posición ecuatorial. Esto, sumado al acoplamiento de Sudamérica y África, dio lugar al supercontinente de Gondwana durante la llamada orogenia panafricana. El patrón cuadriculado que se observa en la diapositiva representa las estructuras asociadas a fajas montañosas entre las áreas de antigua corteza continental estable denominada cratones. En el actual continente antártico, las rocas cratónicas más antiguas, de hasta 3.800 millones de años de antigüedad, se localizan en la Antártida Oriental, en la llamada Tierra de Enderby. Se asume que gran parte de la Antártida Oriental se compone de este tipo de rocas. Por otro lado, los rastros de la orogenia grenviliana, generadora de rodinia hace 1.000 millones de años, se encuentran en la Tierra de la Reina Maud. Finalmente, la orogenia panafricana, también denominada Antártica o orogenia de Ross, vinculada a la formación del supercontinente de Gondwana en la Antártida, generó los montes transantárticos y la cordillera Shackleton hace unos 550 millones de años. Durante el periodo cámbrico, entre los 540 y los 490 millones de años, al principio del Fanerozoico, se produjo un gran evento del desarrollo de la biodiversidad marina llamada la explosión cámbrica. Durante este periodo, Gondwana tenía un clima moderado, gobernado por los mares. El cratón antártico oriental se ubicaba entre el hemisferio norte y el ecuador. Se destacan en este periodo rocas sedimentarias marinas proximales como areniscas, calizas y esquistos arcillosos del grupo Beard, que incorporan las calizas fosilíferas de Shackleton, aflorantes en los montes transantárticos. La diapositiva muestra parte de la fauna extinta del Cámbrico de Antártida. Los llamados Anomalocaris son artrópodos predadores que alcanzan 1 metro de longitud y reinaban en los mares del Cámbrico. Hacia el Ordovícico y Silúrico, como parte de Gondwana, la Antártida, el sector sur de Sudamérica y Sudáfrica migran hacia el sur, registrándose un enfriamiento, englaciamiento y descenso del nivel del mar en el límite ordovícico-silúrico. Durante este periodo, la temperatura media del planeta descendió unos 15 grados centígrados. A pesar de las importantes extinciones, los artrópodos y las plantas lograron conquistar la Tierra. Durante el Devónico, Gondwana se había movido más hacia el sur, por lo que el clima se tornó aún más frío. En Tierra de Victoria y Mary Beard se han hallado fósiles de plantas terrestres como Lycopoidáceas. Especies de tetrápodos son descritas en ambientes polares para Sudáfrica cuando ésta aún se encontraba acoplada a la placa antártica. Una importante glaciación comenzó hacia fines del Devónico superior, aproximadamente hace 360 millones de años, con la Antártida centrada en el polo sur. Esta situación climática se mantendrá hasta finales del Pérmico. Actualmente, en Antártida, las rocas sedimentarias devónicas, principalmente areniscas y limolitas, se encuentran elevadas, formando parte de los montes Ellsworth y las montañas Horlick y Pensacola. Sobre una superficie erosiva muy marcada, conocida como la peneplanicie de Kukri, que afectó al orógeno panafricano de los montes transantárticos, se depositan desde el Carbónico hasta el límite permo-triásico sedimentitas del supergrupo Beacon, que alcanzan hasta 2.500 metros de espesor. Estas están compuestas por rocas continentales tales como areniscas fluviales y depósitos de til glaciario. Entre el contenido fosilífero del supergrupo se destacan plantas similares a los helechos arborescentes, tales como Glossopteris, que vivieron en pantanos. Con el tiempo, estos pantanos se transformaron en yacimientos de carbón, los que hoy se ubican en las montañas transantárticas. El límite permo-triásico es el inicio del Mesozoico. Este se establece por importantes extinciones en la flora y fauna, principalmente marina, provocada por un incremento del vulcanismo y por un impacto meteorítico en Siberia y Antártida Oriental, donde hay un cráter con aproximadamente 500 kilómetros de diámetro que se corresponde a un meteorito de unos 50 kilómetros respectivamente. El impacto habría provocado un enfriamiento del planeta debido a un aumento del polvo estratosférico y un posterior calentamiento promovido por el aumento de dióxido de carbono a niveles 6 veces mayor al actual. Esto acompañado por la liberación de hidróxidos de metano desde los fondos marinos. Desaparece de esta forma gran parte de los organismos marinos, aproximadamente un 95%, y de los vertebrados terrestres en un 70%. Sobrevivientes a dicha extinción fueron los bosques de coníferas habitados por reptiles como arqueosaurios y muchos insectos como Titanopetan. Se muestran localizaciones del sitio estratigráfico y paleontológico que involucran el contacto permo-triásico en los montes transantárticos y centrales. Durante el Triásico, entre los 250 y los 200 millones de años, se produce la subducción del fondo del Océano Pacífico por debajo de la placa continental antártica, promoviendo la orogenia Ellsworth o de Weddell, que dio lugar a los montes Ellsworth y Pensacola, cuya orientación es más o menos perpendicular a las demás megaestructuras orogénicas de Antártida.
La península antártica, como parte de Gondwana, se empezó a formar durante el límite Permo-Triásico hace 250 millones de años. Durante dicho periodo se generan rocas sedimentarias de origen marino somero a profundo, levemente metamorfizadas, pertenecientes al grupo Trinity Peninsula. El territorio cratónico de Antártida Oriental ya no sufrirá modificaciones tectónicas de importancia y será sometido a la degradación de su relieve a partir de los procesos exógenos, fundamentalmente por los procesos fluvial y glaciario.